La parte más importante y grande de cualquier idioma son los verbos. Entonces hoy empezaremos a estudiar la estructura básica de los verbos. Los prefijos que se utilizan para modificar los verbos son los mismos que utilizamos con los sustantivos. Es decir, ni, ti, cero, ti, in y otra vez nada. Entonces, witoni es saltar. Entonces veamos que es fácil. Niwitoni, salto. Tiwitoni, saltas. Witoni, salta, refiriéndose a él o ella. Lo que sí va a cambiar es el sufijo, la terminación. Los pronombres plurales van a utilizar h, y si son singulares entonces no llevan sufijo. Por ejemplo, tiwitoni, saltas. Tiwitoni, saltamos. Entonces completo todo es niwitoni, tiwitoni, witoni, tiwitoni, inwitoni, witoni. El mero verbo es la raíz, el corazón. Entonces digamos iolo, su corazón, su raíz. Otro ejemplo, nimoquetza, timoquetza, moquetza, timoquetza, inmoquetza, moquetza. El vocabulario de hoy es moquetza, mosewi, nehnemi, ahki, tlacua, witoni, cochi, quizá. Y por fin, el chantequitl de hoy. Eso es todo. Y recuerden de repasar la lección si no la entendieron la primera vez. Timoitase seyo vuelta. Como a leche, mo, pois, mela, olha, bem,